buen Jesús, en los brazos de su amor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Este estudio es para niños de todas las generaciones, se lo deben saber los niños de todas las generaciones y los jóvenes. Entonces, es importante lo que considero aquí. Va a durar probablemente 3 o 4 domingos. Vamos a hacer un análisis completo del libro de Jonás. Tiene 48 versículos y 4 capítulos. Entonces, vamos a empezar, hermanos. La primera parte que vamos a ver es la huida de Jonás. Jonás se quiso burlar por no hacerle caso al mandato divino. ¿Saben cuál es el mandato divino que tenemos nosotros? Ir y predicar el evangelio. Es todo. Si no cumplimos con esa misión, estamos igual que Jonás, para empezar. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, las reflexiones bíblicas sobre esto, y vamos a ver un relato de todo lo que pasó, ayudado con la inteligencia artificial que yo saqué de esas imágenes. Entonces, vamos a ver eso, es lo que vamos a ver. Miren,
Ahí, como pueden ver ustedes, hay una representación de Jonás. Jonás era un profeta que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Ese profeta, pero ese profeta, hermanos, la característica, fíjense bien, todos los profetas le predicaban al pueblo de Israel, pero Dios mandó, a ese es el único profeta que le mandó predicar a los gentiles, a un pueblo que eran los asirios. Los que ya están en la prepa ya saben quiénes son los asirios, ¿verdad? Entonces es donde está Irak, ahí donde está la guerra, estuvo una guerra hace un mes. Entonces, Dios le mandó predicar a los gentiles, es el único profeta, fíjense bien, pero él no quiso ir, porque acuérdense que los israelitas, los judíos son nacionalistas, ellos no hablan de ellos, así están ahorita, ¿ves? Quieren dominar y ellos son nacionalistas, fanáticos. Entonces eso es lo que vamos a analizar sobre este profeta. Entonces, vamos a ver, nomás para que tengan una idea del contenido, vamos a ver el scope, o sea, el panorama que vamos a ver. Estamos en la introducción. Los puntos principales, no para que vayan bien. Jonás es el profeta, fíjense bien, resentido, rencoroso y amargado, que se negó a perdonar. Y aquí de este estudio van a salir la misericordia de Dios, la compasión, es lo que nos enseña, ser misericordiosos, compasivos, perdonar a los demás y ¿qué más? Bondadosos. Es lo que no tuvo Jonás. Se negó a perdonar a los ninivitas, quería que Dios los destruyera, porque Dios les dio una orden, así como nos les está dando ahorita, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Si no la cumplimos, estamos igual que Jonás, dice bien. Entonces, por eso estamos diciendo que Jonás es el profeta resentido, rencoroso y amargado, que se negó a perdonar. Es el profeta, dice bien, nacionalista, hebreo, al que Dios le enseñó a ser compasivo y a perdonar a los demás. Acuérdense que Jonás, cuando somos niños, dicen, no, es que Jonás se lo tragó una ballena. Pues no fue ballena, porque no dice ballena, sino un gran pez. Pudo haber sido un cachalote, una orca o algo, muy bien. A todos nos enseñaron así, no, que la ballena. Ya estamos, todos, desde chiquillos, todos los maestros, por eso tendrían que estar aquí para que vieran. Fíjense bien, entonces, ese es el problema. Vamos a ver las secuencias del relato de Jonás. Ese es el punto. También vamos a ver, dice bien, la fuga de Jonás. Esta parte de esta mañana va a ser la fuga de Jonás. O sea, cuando un hombre que decidió huir de la presencia de Dios, él decidió huir de la presencia de Dios, yéndose en un barco para otro lugar muy lejano, diferente a donde debería haber ido. Ahorita vamos a explicar en la geografía bíblica dónde se encuentra Tarsis, se encuentra en España, y a dónde se les mandó ir. Se les mandó ir a Nínive, era la capital del imperio asirio, eran como si fueran los Estados Unidos de ahorita, eran los que dominaban ese mundo en esa época, y ese ejército era muy cruel y despiadado, les cortaba la cabeza y les sacaba el pellejo a los prisioneros y los ponían de trofeo, para que vean cómo estaba el asunto. Entonces vamos a ver la fuga de Jonás y el hombre que decidió huir de la presencia de Dios, y nos vamos a comparar cómo somos nosotros cuando no queremos cumplir ese mandamiento. Fíjense bien. Y en la segunda parte, el domingo, vamos a ver la ira y el enojo de Jonás y la compasión del Señor al perdonar a sus enemigos. Miren, los judíos creen todavía que el Dios no es para ellos, que no es para otros. Pero dice, ir y predicar el evangelio, ¿a dónde dice? A toda. Cuando dice a toda, dice a todo el mundo. ¿Ves? Entonces tiene que ser así. Y los judíos, el Señor, este profeta, pues es lo más para mí. Y así estaban los apóstoles. Acuérdense, antes, sobre todos los apóstoles, antes de que Cristo ascendiera, nomás se les predicaba a los judíos. Pues, Cristo les decía, Jesús les decía a los gentiles, perrillos, ¿verdad? Les decía perrillos, no los querían. Y cuando Jesús anduvo predicando, él no les predicaba a los que no eran judíos. ¿Ves? Y después, cuando ya se estableció la iglesia en el primer siglo, en el año 33, hasta el 40 y tantos, del 33 al 40,
los apóstoles no querían ir con los gentiles, hasta que se le ordenó. ¿A quién? A ver, ¿a quién se le ordenó que fuera con los gentiles? ¿Quién fue el que? A Pedro. Pedro, Saulo, porque si no, dice, Pedro fue el que le predicó por primera vez a un gentil. ¿Quién era ese gentil? Cornelio, Saulo, no sé. Cornelio fue el primer cristiano, pero él no quería ir hasta que se le apareció una visión, acuérdense de eso. Entonces, y ya después se les predicó ya con Pablo, como dices, a todos los gentiles. Pero ¿cuándo dio esa orden de ir y predicar el evangelio? En el monte antes de ascender. Ahí les dijo, ahora sí ya me voy, si va a ir al cielo. Y ahí les dijo, ahora sí, el evangelio es para todos, es la universalidad del evangelio. O sea, la misericordia de Dios es para todos, no como creía este Señor, este profeta, que era nomás para los israelitas. ¿Por qué? ¿Por qué decía? Porque fíjense que Dios, ¿qué hizo? Dios le mandó predicar a un pueblo enemigo de Israel, que lo habían sojuzgado, lo habían dominado. Entonces eran nacionalistas, y dice, ¿cómo yo no le voy a predicar que mueran? ¿Ves? Y entonces ahí viene la lección que nos da Dios, de que debemos ser compasivos y debemos perdonar hasta a los enemigos. ¿Dice bien? Esa es la lección que vamos a aprender. Entonces, en la segunda parte trajo la verdad de Dios respecto al arrepentimiento y la salvación de los ninivitas. Acuérdense que Nínive era la capital del imperio asiria, era la máxima de todo el mundo de aquel tiempo. ¿Ves? El mundo de aquel tiempo, hermanos, era alrededor del mar Mediterráneo. ¿Ves? Estaba Grecia, España, Turquía, Siria, Palestina, ¿ves? Irak, Irán, todos esos, y la India, todo eso. Entonces, Jonás trajo la verdad de Dios respecto al arrepentimiento y la salvación de los ninivitas, porque Dios le dio esa orden, que fuera a Nínive, iba a traer salvación, los iba a salvar de que los destruyeran. ¿Ves? ¿Y Jesús qué hizo? Jesús trae el mismo mensaje de salvación de Dios a través de Jesús. Por eso es un tipo de Cristo. Por eso vamos a analizar lo que es Jonás y Cristo. Ahí sale buen aprendizaje. Fíjense bien, ¿por qué digo eso? Fíjate bien. Por ejemplo, ¿cuál fue la misión que le dio Jesús, que le dio Dios a Jonás? Salvar a los ninivitas, o sea, salvar a los gentiles. Ahora, comparando, ¿cuál es la misión que le dio Dios a Jesús? Salvar a los quién? A los judíos y a los gentiles. O sea, con Jesús es a los judíos y a los gentiles, porque nosotros somos gentiles, y con Jonás eran a los gentiles, nomás porque los ninivitas eran gentiles. El Señor confirmó, bueno, entonces la otra que podemos ver es que en el relato que vamos a describir más al rato, a Jonás toma un barco, ¿ves? Y en ese barco Dios manda una tormenta, y en esa tormenta los marineros hacen una decisión de echar al mar a Jonás, ¿ves? Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Entonces arrojaron a una muerte segura a Jonás, y a Cristo sí murió, es otra comparación. O sea, arrojaron a Jonás a una muerte segura, pero Dios tenía un plan, por eso preparó ese gran pez que le dicen que es ballena, pero no. ¿Ves? Entonces la otra que tenemos, fue enterrado Jonás, acuérdense, siempre se nos ha enseñado en el vientre de ese gran pez 3 días. ¿Y Jesús cuánto estuvo enterrado? 3 días también. ¿Ves? Entonces esa es la similitud. Ahora, ¿qué le pasó a Jonás? Lo vamos a ver más adelante con el video. Jonás fue levantado a la vida. ¿Por qué? Porque se los tragó el pez y luego el pez lo vomitó. Entonces ahí fue levantado a la vida. Pero Jesús, comparado, Jesús resucitó. Recuerda que Jesús es el único hombre que ha resucitado. ¿Ves? Entonces, por eso Jonás es un tipo de Cristo. Lo vuelvo a repetir. ¿Ves? Entonces, ese es el punto. Vamos a continuar. Mira, ahí estamos viendo, eso es lo que vamos a ver más tarde. Ya en el otro domingo, vamos a empezar a analizar. Acuérdense que este libro de Jonás no son capítulos, está sencillo. Y sencillo y tiene 48 versículos. Y no habla de profecías. Jonás, la característica de este libro es que Jonás habla de su experiencia que tuvo ahí.
todos los libros proféticos con Isaías están profetizando lo que va a pasar. Se valió de una calabacera vinatera para enseñar a Jonás a ser compasivo y perdonar a los demás, porque los judíos decían, no, pues es que Dios es de nosotros nomás, pero Dios no pertenece a todos, ¿ves? Ese es el asunto. Entonces, ahí estamos viendo enojado, ¿ves? Y él estaba contento porque estaba ahí enojado viendo ver cuándo se iba a destruir la ciudad, ya que se viene arrepentido. Y para que lo protegiera del sol, Dios mandó una calabacera para que lo protegiera. Estaba bien contento. Pero en la mañana siguiente mandó un gusano, y el gusano se comió las hojas. No, pues aquel se volvió loco porque le dolía la cabeza, porque ahí en esa zona de Irak hay un viento que se llama viento solano, que viene del este, y es bien caliente. Y acuérdense, cuando nosotros andamos, yo me acuerdo que andaban las minas allá en el Pro, y aún con casco de calorón, allá, 45 grados, te da insolación. Y la insolación es un dolor de cabeza que no se te quita dentro de 2 o 3 días. Entonces le dio insolación y renegó de Dios. Dijo, no, ¿para qué me quitas la sombrita que tenía? Dice, entonces él se preocupaba más por sus comunidades, y quería que destruyeran al pueblo, ¿ves? Y el pueblo ya se había arrepentido, y lo vamos a ver analizado el otro domingo. Entonces, si ya te arrepientes, pues Dios te va a perdonar, y él no quería perdonar. Por eso es el profeta, fíjate bien, el profeta que se negó a perdonar. Por eso de ahí se nos indica que nosotros debemos ser compasivos y perdonar al enemigo, ¿ves? Entonces, eso es nomás para que vean una visión de lo que vamos a analizar el próximo domingo. Entonces, continuamos. Fíjate bien, dice, el profeta, ahí en esa escena, está disgustado en vez de estar agradecido cuando Nínive se arrepiente. Cuando nosotros aquí, cuando un pecador se arrepiente, que dice que hay que gozo, ¿dónde? No está poniendo atención. ¿Gozo dónde? En el cielo. Entonces dice, sin embargo, Jonás aprende su lección cuando Dios usa un viento. Es el viento solano, que viene del este, sí, caliente, ¿ves? Y ya si lo quitas y que le protegieran, entonces no, que hasta le dio la muerte. Y luego ese gusano que mandó Dios en la madrugada para que se comieran las hojas y aprendieran la lección con eso. Ese es el resumencito corto de lo que vamos a analizar posteriormente, versículo por versículo. Entonces, miren, fíjate, para que se digas cómo vamos a hacer los análisis, tú cuando te toque pasar aquí, yo te voy a dar chance. Vas a hacer un desglose estructurado del libro de Jonás. Tú también has predicado. Entonces, por eso quiero que lo estén viendo. Siempre que van a presentar un tema, hagan un tema. El hermano Antonio dice número 1, número 2, número 3. Es el tipo clásico que se nos enseñó. Y a los más grandes, ¿ves? Y así se analizan, hermano. Todos los que pasan a predicar tienen su método, ¿ves? Pero esto para los jóvenes que ya le saben, tú ya le sabes a la laptop y a la PowerPoint para que pasen a hacer este método, fíjate. Entonces tú haces un desglose estructurado de lo que vas a hacer. Ese es un programa, de cuenta. Entonces tú analizas, por ejemplo, aquí, todo esto que está aquí es el capítulo 1 y lo puedes dividir en 3 partes. Donde Jonás huye de la presencia del Señor. El otro es Jonás es arrojado al mar. Y Jonás es devorado por un gran pez. Ese es un análisis completo, ¿ves? Entonces aquí, la orden divina de predicar a los ninivitas. O sea, estos 3 puntos es el capítulo 1. Tú lo desglosas así. Y tiene estos subpuntos. Donde primero, Jonás decide huir de la presencia de Dios. Y luego, el inciso B, se vino una tormenta. Él decide, no, yo no voy a Nínive. Me voy para el lado contrario. Voy a desobedecer a Dios. ¿Ves? Y se fue a Tarsis, como a 3.600 kilómetros, pero no se fue tan lejos porque se vino una tormenta, como que lo analizo ahí. Entonces los marineros lo arrojan al mar, y entonces, pero Dios ya tenía el plan, no lo dejó morir, ¿ves? Le mandó un pez para que se lo tragara y estuviera 3 días, y luego ese pez Dios le ordenó que lo vomitara, ¿ves? Para que pueda cumplir la orden. ¿Cuál fue la orden? Levántate, ve a Nínive y predícales que si no se arrepienten, en 40 días van a ser destruidos. Es todo lo que iba a decir. Y él no quería ir porque él era nacionalista, ¿ves? No quería ir, dijo, no, me voy a esconder. ¿Nos podemos esconder de Dios? Nadie se puede esconder de Dios. Entonces ese es el punto
Entonces, así analiza de todo, ¿ves? Y así rápidamente, y luego ya pones aquí los versículos, ya los puse. Este es el capítulo 2. Ya dentro del pez, Jonás hace una oración donde él considera su pecado, ¿ves? Y se arrepiente. Ya dentro del pez, ¿ves? Por eso se dice que a veces en las peores circunstancias es cuando Dios nos hace que cambiemos. Cuando estamos sanos, ¿no? Pues nos burlamos de Dios. ¿A qué me congrego? Pero cuando tenemos una enfermedad, estamos, ¿ves? Pegaditos. Entonces, ese es el asunto. Entonces, ya en el otro inciso, en el otro tema sería la oración que hizo Jonás en el diente del cetáceo. ¿Ves? Y luego ya lo vomita el pez. Y luego aquí pones unos versículos. Ok, continuamos. Y así es como se hace un desglose estructurado del contenido que vas a dar. ¿Ves? Y luego ya aquí viene el capítulo 3. Ya entonces Jonás va a Nínive. ¿Ves? Ya después de que lo avienta el pez, lo vomita, ya se va para allá. Y luego predica, ¿ves? Durante 40 días. Y ¿cómo se dice? Gracias a Dios ahí se arrepintieron. Y eso no lo pensaba Jonás. Él tenía un sentimiento perturbador, ¿ves? Porque él estaba rencoroso. No quería que Dios nos perdonara, porque decía, es que Dios es nomás de nosotros, ¿por qué va a perdonar a los enemigos? Y eso es lo que nosotros nos enseñan a ser misericordiosos, bondadosos, compasivos, perdonar a los enemigos. Ese es el análisis. Entonces continuamos. Y luego dice, y ahí pones ya los otros puntos del programa. ¿Ves? Y al último es la ira de Jonás, ya cuando está, ahí donde les puse la foto, donde está sentado, protegiéndose del sol en la higuera, esperando que fuera a descender a Nínive. Eso es lo más, les explico a los muchachos que se van a preparar para hacer este tipo de análisis. Ok, entonces, y luego ya siguen otros puntos. Bien, vamos a continuar. Fíjense bien, Jonás, ¿qué enseñanza nos va a dejar Jonás? La enseñanza que nos deja el libro de Jonás es el siguiente: ser compasivos y perdonar a los demás. Aquí, este tema, vamos a ver lo que es el perdón, lo que es el rencor, ¿ves? Y vamos a analizar, va a durar. Entonces dice, las lecciones superficiales se comprenden fácilmente. Cuando te explican así, no, pues sí, está bien. Pero aquí dices, sin embargo, el contenido del libro de Jonás es lo suficientemente profundo, ¿ves? Como para desafiar la mente de todo cristiano. ¿Cómo? Un profeta rencoroso, ¿cómo está el asunto? ¿Ves? Por eso desafía la mente. Yo te voy a enfatizar, desafía la mente de cualquier cristiano. ¿Cómo un profeta rencoroso? ¿Qué ejemplo, ¿verdad? ¿Y por qué Dios escogió nomás a Jonás para que fuera a predicar a los gentiles? Si todos los profetas nomás les predicaban a su pueblo, ¿ves? Entonces, por eso el libro de Jonás es importante, ¿no? Es importante. Dice Jonás, fíjate bien, Jonás no entendió que Dios de Israel era también el Dios del mundo entero. ¿Ves? No podemos escondernos de la presencia de Dios, que es el mensaje que vamos a dar, no podemos escondernos. Entonces, fíjate, la otra lección, nomás les estoy anticipando, que vamos a aprender es que la misericordia de Dios es universal. ¿Qué quiere decir misericordia, David? De buen corazón. Ok, cordia quiere decir corazón, y miseria, o sea, ¿verdad? Entonces, misericordia de Dios es universal, o sea, que Dios es misericordioso con todos. Vamos a dar textos, necesitamos saber qué textos dicen, eso lo vamos a analizar después. Y ahí viene ese tema de la misericordia. Ahora, Dios, la compasión y la empatía hacia los demás, eso es lo que nos está enseñando. Hay que tener compasión por los demás, ¿ves? Por los enemigos. No, si se enseñó, ¿por qué lo voy a ayudar? Entonces la otra es, y la naturaleza de Dios es amorosa. Dios es amor, es un texto. Siempre que digan ustedes, pongan el texto. Este nomás lo pongo yo como un análisis cortito, pero esto viene ya desarrollado después. Siempre. Si no saben, fíjate, muchachos, la inteligencia artificial, sí la vamos a usar. Ahí nomás viene qué texto habla de la misericordia de Dios, Biblia, que viene todo. Ya ahorita ya, el que no se pone el tiro es que no quiere. ¿Ves? Entonces, yo todos estos dibujos los hice con inteligencia artificial. David y yo me enseñó David y ya la llevo con él. ¿Ves? Entonces, segundo, fíjate bien.
Fíjate, esto es bien importante que tenemos que tener en la mente. Dice, Dios no es el Dios exclusivo de un pueblo, no nomás de los judíos, sino el creador y sustentador de toda la humanidad. Son los puntos claves que deben de resaltar para el análisis. Entonces, continuamos. Mira, aquí estamos viendo una figura. Fíjate bien, dice, es la secuencia del relato de Jonás. Al que en busca de la luz vague ciego y con temor, lo recibe el buen Jesús en los brazos de su amor. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador, claro hacedlo resonar, Cristo acoge al pecador, a sus pies descansarás, ejercita en él tu fe, de tus males sanarás, a Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador,